Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: Sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Un día bendecido por el Señor. Seguimos rezando y orando por el cese de esta pandemia, por los que están enfermos, gravemente enfermos, por su recuperación, y por los que ya han fallecido, por la salvación de sus almas y fortaleza de todas aquellas familias quienes hoy sufren por sus enfermos o por los ya difuntos. También queremos pedir y suplicar recuperación de nuestra hermana Nancy Siguay y su hijo Marco Polo, por la recuperación de Rubí Sanabria Reyes, por la salud espiritual y corporal de Fernandita Durán Porturas, por el eterno descanso de Cira Galvez Serpa, Juvenal Ángeles y Cira Vega. En el Evangelio del día de hoy, domingo, nos presenta el pasaje de la curación del leproso. Hay un viejo documento cristiano que incluye una bonita oración respecto a este pasaje de la curación del leproso. Y dice así: Maestro Jesús, tú que andas con los leprosos y comes con ellos en su mansión, yo también me he puesto leproso. Si tú quieres, me volveré a poner puro. Qué bellísima oración, corta, pero que va con el Evangelio de hoy día. Es el leproso, el enfermo, el impuro, quien se acerca y se tira a los pies de Jesús para suplicarle su infinita bondad. Pero en esta oración nos damos cuenta que el autor dice: yo también me he puesto leproso. Esto es de manera figurada, ¿no? Para expresar el sentimiento propio de este pasaje bíblico. Y ya no es el leproso quien le pide: si tú quieres puedes limpiarme, sino este autor en esta oración dice: si tú quieres, me volveré a poner puro. Explícitamente no le pide que lo limpie, sino expresa que nosotros, desde nuestra vida, podemos acercarnos a Dios y podemos volver a ponernos puros, dejando una vida atrás de pecado, de impureza, y adoptando una vida de acuerdo a lo que Dios nos manda, nos pide. Porque hoy nadie puede decir: yo estoy limpio, no tengo pecado. Pero tal vez por dentro tenemos una lepra bastante avanzada y hay que pedirle a Dios: si tú quieres, me volveré a poner puro. Y Dios va a querer.
¿Por qué creen ustedes que Dios o Jesús instituyó el sacramento de la confesión? Porque es en el sacramento de la confesión donde nos volvemos a poner puros, donde encontramos la sanación interior de todas nuestras enfermedades espirituales, donde Jesús perdona y no condena. Jesús, en esa piedad que Él tiene por el sufrimiento que encuentra a su paso, despierta en su corazón emoción y compasión. Emoción de parte del leproso también, porque lo ve y al verlo se echa a sus pies. Es como encontrar la cura hoy día para esta pandemia y hacer hasta lo imposible por conseguir esa dosis para que le apliquen a mi ser querido, a mi enfermito. Me llena de una emoción grande al saber que se está recuperando. Me llena de una emoción grande al saber que por lo menos hoy se están vacunando los de la primera línea de atención, médicos, enfermeras. Es la emoción que siente el leproso al ver a Jesús, sabe que Él es su médico, sabe que Él es la medicina para su enfermedad. Y despierta en Jesús la compasión. El amor curativo de Jesús pasa por esos sentimientos humanos, por los nuestros, hoy día. ¿Estás llorando? ¿Estás sufriendo? ¿Tienes miedo? ¿No puedes dormir? Pensando en mañana, pensando en el ahora, pensando en cómo será, pensando en cómo vamos a hacer para que se cure, de dónde vamos a conseguir dinero para seguir sobreviviendo, las deudas en el banco, es decir, todo tipo de sufrimiento humano. Siempre esos sentimientos que guardamos hoy día tan encontrados van a pasar por la compasión del amor curativo de Dios. De eso no tengamos la menor duda. Jesús no le reclama una fe explícita al leproso, quien se lo pide. Jesús siente que ya hay condiciones apropiadas para poner en práctica su poder divino, para poder proceder a curar como Dios. Jesús no exige muchos papeleos, documentos. Jesús corta espacios en los cuales a veces nosotros sí nos vemos sumergidos. Suficiente el tirarse a sus pies y suplicar con humildad: si quieres, puedes limpiarme o curarme. No basta hoy el grito de tanta gente que clama por salud, por oxígeno, o todavía tenemos que hacer documentos, procesos para obtener algo que por derecho nos corresponde a todo ser humano: derecho a salud, derecho a educación, derecho a vivienda, derecho a trabajo. Todavía tenemos que entrar en un sistema burocrático de papeleos y de colas para estar todavía rezagados, esperando mi turno. Pues esa es la situación actual en la que nos encontramos. Jesús corta todos estos caminos que tardan y lo único que hace es dejarse llevar por esos sentimientos tan humanos y a la vez tan divinos. Porque lo que hace Jesús es decirle:
sí quiero, queda limpio. Jesús para esto toca al leproso. Con el hecho de tocarlo, Jesús ya rechaza una ley inhumana que para su tiempo desprecia al enfermo, lo margina, lo pone muy lejos de la ciudad y de los suyos. Porque la lepra, como sabemos, es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad infecciosa como la pandemia. Y lo que hacían era relegarlos a sitios y confinarlos ahí de por vida hasta que mueran. Y nadie podía tocar a un leproso porque al tocarlo corres el riesgo de infectarte. Y segundo, quedas totalmente infectado moral, o sea, es decir, interior. ¿Por qué? Porque has tocado un impuro. Por lo tanto, tú también te conviertes en impuro. Estás infectado interior y exteriormente. Es como decir hoy día, estoy infectado por el COVID. Muy bien, según la ley de Moisés diríamos, pues también estás sufriendo una maldición divina. Es un castigo de Dios. Pero sería erróneo pensar eso hoy día, ¿no? Que es un castigo divino y que te hace impuro. No, simplemente es una infección corporal, física, biológica, pero no tiene nada que ver con el ámbito de la conciencia, de decir, el que tiene COVID hoy día es impuro ante Dios. Pues no, pero para el tiempo de Jesús hubiera sido considerado así. Por eso es que Jesús, al tocar al enfermo, demuestra ese desprecio por esas leyes inhumanas y que son vigentes. Que no le gusta a Jesús la segregación de la que eran víctimas aquellos pobres leprosos. Pero para entender un poquito mejor esta parte, en cuanto a la segregación de los leprosos, era al mismo tiempo una ley civil y religiosa. Por la ley civil, por tu enfermedad, te vas confinado, fuera, maldito. Y por la ley religiosa, también eres impuro, Dios te ha castigado, fuera, maldito. Es decir, la religión del momento condenaba al ser humano y lo despreciaba de tal forma en que ya era un despojo condenado y confinado a morir inhumanamente, sin atención, sin cariño. Pues sí, la ley civil y eclesiástica fulminaban totalmente al ser humano con esta enfermedad. Pues ahí Jesús entra con una religión nueva de misericordia y de amor. Jesús objeta la conciencia de aquellos quienes declaran que esto es una maldición, que esto es un castigo divino. No puede ser. Dios viene con toda la predisposición de amar y de darnos el derroche de su misericordia. Y Jesús, naturalmente, se va a oponer a esa ley que realmente, en la conciencia de aquellos quienes la aplican, no existe pues ningún rasgo de compasión y conmiseración, sino de legalismo y rigorismo. Por eso es que Jesús claramente toca al leproso. El hecho de tocarlo ya ha desafiado y ha roto la línea de la ley, la cual condena al decirnos, no puedes tocarlo. Pero Jesús lo toca, rompe la ley. ¿Por qué? Porque es una ley que deshumaniza. Es una ley que no aporta
para salvarse, sino al contrario, es una ley que entierra en vida ya al ser humano. Por eso nosotros, los cristianos católicos que seguimos nuestra iglesia, vamos con esta nueva religión que Jesús imprime en nuestros corazones y en el mundo. La de la compasión, la de la misericordia, y no la de aquella que juzga inmediatamente la conciencia del ser humano, tratándolo como ya un maldito, como un condenado a muerte. Al final del Evangelio, Jesús severamente le pide al leproso que no haga publicidad de su curación, ya que su finalidad no era justamente hacer ruido y atraerse con ello a la gente, sino más bien se trata de reingresar en la sociedad a un marginado. Por eso insta mucho a que se presente a los sacerdotes, que cumpla con la ley para que le den el certificado oficial de reinserción en la comunidad. Jesús no ha venido a abolir la ley, pero sí ha venido a darle una plenitud y cumplimiento. Pues bien, nuestra iglesia hoy día nos pide esa misma compasión con los que nos necesitan, sobre todo hoy día con los contagiados por esta pandemia. No dejemos de rezar por ellos, de suplicar. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos a las 8:50 en la Santa Eucaristía. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.